Entonces vimos lo que es la derivada de orden superior, derivada de orden n, para cualquier n natural. Un comentario, solo un comentario con respecto a esto, de derivadas de orden n. Bueno, no es exactamente con respecto a esto, pero está relacionado. Aquí, como acabo de decir, el orden de la derivada es un número natural. Pero hay una teoría que se ha desarrollado, yo diría que en el último siglo, y últimamente también ha habido avances en esa teoría, que es la teoría de cálculo fraccionario, ¿no? Y entonces, en ese caso, la derivada, el orden de la derivada no es natural, sino que es una fracción. Entonces, hay gente que, por ejemplo, eh, quiere estudiar la derivada cuando n es un medio, la derivada de orden un medio. Yo sé que suena un poco raro eso, pero eso existe. ¿Ok? Bueno, solo un comentario con respecto a eso. Ahora, yo había comentado ayer que íbamos a calcular derivadas, hoy vamos a calcular derivadas de orden superior, pero en donde también involucramos a las funciones que están definidas de manera implícita. Aquí, todas las funciones que derivamos eh, por 2, 3, 4 más veces, eran funciones definidas de manera explícita. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos una función sea f definida de manera implícita, o más bien vamos a verlo así. Vamos a definir f y de manera implícita en función de x. eh, Queremos calcular sus derivadas de orden superior. ¿Ok? Como ejemplos, vamos a definir y, por ejemplo, yo tengo aquí a la 4, un ejemplo del libro, ¿ok? Igual 16. Aquí a la 4 más y a la 4 igual 16. Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a calcular la derivada segunda. Calcule y segunda. En primer lugar, calculamos la derivada primera, por supuesto. Entonces, derivando con respecto a x en ambos lados, resulta 4x al cubo más 4y al cubo por y prima igual 0. ¿Ok? Que aquí derivando x a la 4, con la fórmula sabemos que eso va a ser 4x al cubo. Y derivando y a la 4, baja el 4,
y queda al cubo y se multiplica por la derivada interna que es y'. El lado derecho como una constante tiene derivada cero. El siguiente paso, nosotros habíamos visto cuando calculamos derivadas implícitas, el siguiente paso es a despejar y', ¿no? Entonces cuando despejamos y', esto es menos, menos x al cubo sobre y al cubo. Ok, ya tenemos y'. Ahora bien, calculemos ahora la segunda derivada, y segunda. Ok, para calcular y segunda, por supuesto, tomo la primera derivada y la derivo nuevamente. Ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, eh, como la primera derivada, esta que está acá, está dada como un cociente, entonces usamos la regla del cociente. Fíjense ustedes que esta derivada tiene sentido, por supuesto, para cuando y no vale cero, porque si y fuese cero, entonces tendríamos una indeterminación acá. Entonces, aunque yo no lo he escrito en ningún lugar, uno asume, digamos, las medidas mínimas para que lo que se está escribiendo tenga sentido. ¿Ok? Por supuesto, fíjense ustedes que cuando uno quiere calcular la derivada segunda, uno espera también que la derivada primera sea derivable, lo que es lo mismo que la función y sea derivable dos veces. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas, aunque no las he escrito, las estamos asumiendo. Ok, la derivada segunda entonces es la derivada de la derivada primera. Y según la regla del cociente, este menos lo voy a dejar afuera. Simplemente vamos a derivar x al cubo sobre y al cubo. La regla del cociente me dice derivo el de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Esto entre el de abajo al cuadrado. Quedaría entonces a las 6. Ok. No. Bueno, usamos acá las reglas de derivación que corresponden. Vamos a tener 3x cuadrado por y al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado menos x al cubo por la derivada de y al cubo, que sería 3y cuadrado por y'. ¿Ok? Entre el de abajo y a las 6 sería en este caso. Seguimos desarrollando, entonces queda menos en, si quieren, vamos a cambiar este signo, cambiaré el signo de estos dos adentro y quedaría 3x al cubo y cuadrado y', ¿sí? Menos 3x cuadrado y cubo sobre y a la 6. Fíjense ustedes que acá uno puede sacar un factor común y cuadrado de arriba. ¿Ok? Sacar ese factor común y cuadrado y el 3 también lo voy a sacar. Queda así. Bueno, un x cuadrado también se puede sacar factor común. Quedaría entonces x por y' menos y. Eso es lo que queda dentro del paréntesis, ¿no? Y todo esto entre y a la 6. Por supuesto, aquí se simplifica algo, pero además, recuerden que esto que está acá, esto que está acá es igual a menos x al cubo sobre y a la 3, según esta igualdad que tenemos acá, arriba. ¿Ok? Entonces uno puede sustituir, aquí hacemos la simplificación, queda 3x cuadrado arriba, ¿verdad? Pero aquí va a quedar x por
menos x al cubo sobre y al cubo menos y. Y esto entre y a la 4. ¿Ok? Bueno, al hacer las simplificaciones correspondientes va a quedar menos 3x cuadrado multiplicando a x a la 4 más y a la 4 sobre y a la 7. Así va a quedar. Fíjense que acá este menos, con este menos lo saqué y quedaron más positivos los dos dentro del paréntesis. Quedó menos 3x cuadrado afuera. Aquí este por este queda x a la 4, este que está acá. Este, cuando lo sumo con el y, esta fracción va a quedar y a la 4, este que está acá, y queda y al cubo abajo, que con y a la 4 se vuelve y a la 7. ¿Ok? Este es el resultado final de la derivada segunda. Si uno quisiera calcular una derivada tercera, entonces nuevamente hay que aplicar regla del cociente, porque acá hay un cociente, y donde sea que aparezca, fíjense ustedes un detalle importante en la derivación que hicimos, en el procedimiento que seguimos, es que acá cuando aplicamos regla del cociente, derivamos arriba, usamos la regla tal como nos indica que debemos usarla. ¿Ok? Pero en y al cubo, como la derivación era con respecto a x, la derivada de y al cubo, hay mucha gente que piensa que esa derivada con respecto a x es cero, pero ella no es cero porque y depende de x. ¿Ok? De la misma forma, como acá arriba, cuando derivamos este y a la 4, la derivada no fue cero porque y dependía de x, sino que fue 4y cubo por y' usando la regla de la cadena. De esa misma forma, acá esta derivada no es cero, sino que es 3y cuadrado por y', usando también la regla de la cadena. Esto indica que, bueno, aquí va a aparecer algo que es esta expresión, supuesto multiplicada por el menos x cubo ese que está allí, pero hay que tener cuidado con el hecho de que mucha gente, como no ve allí explícitamente un x, cree que eso no depende de x, entonces dice, bueno, la derivada de y al cubo vale cero, y desaparece eso así por arte de magia y sigue. Por supuesto, eso es un error. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que hicimos? Bueno, vamos a continuar. Es una duda. Siempre y cuando se aplique la derivada a un y, se aplicaría la regla de la cadena siempre y cuando esté derivando hacia x. Se aplica la regla de la cadena siempre y cuando haya una composición. Que si, por ejemplo, hubiese estado solo y acá, ¿sí? No hay una composición allí, ahí no habría una composición, sino que está solo y entonces quedaría solo y', y ya está. ¿Te das cuenta? O sea, si aquí fuese y, en lugar de y al cubo, me quedaría y derivado, que sería y'. ¿Ok? La regla de la cadena se aplica cuando hay composiciones. No es porque aparezca y de x, no, sino porque aparece y de x y otra cosa que en este caso es la función elevar al cubo. Pero si apareciera y de x nada más, no habría necesidad de usar regla de la cadena, porque aquí hay una composición y aplico la regla de la cadena, pero en cambio acá es simplemente y'. ¿Ok? No hay necesidad de aplicar la regla de la cadena. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, a la hora. Profe, ¿le puede subir un poco, por favor, a la parte de arriba? Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, a la hora. Ok, vamos con un ejemplo más.
Ya, si consigo ejemplos por acá. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Tengo eh, vamos a calcular una derivada segunda no con derivación implícita, sino que está definida explícitamente. Tengo esta función de igual a o f de x igual a arco coseno, o al coseno, que es la que conocemos de x. Entonces, allá la derivada segunda de esta función. Bueno, ya sabemos que f', esto ya lo calculamos usando la fórmula para calcular la derivada inversa, es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es la derivada del arcoseno. ¿Sí? La derivada del arcocoseno queda un menos acá. Pero bueno, ese no es este caso. Entonces f segunda va a ser aplicando la regla de la cadena, perdón, la regla del cociente, o si quieren, fíjense, eh, podemos pensarlo para hacerlo de otra manera, podemos pensarlo así. Esto es 1 menos x cuadrado a la menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando derivamos eso, baja el menos un medio, ¿ok? Se resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada interna. O sea, tendríamos que aplicar aquí la regla de la cadena, no regla del cociente, sino regla de la cadena porque aquí tenemos una composición, ¿sí? La composición de la función 1 menos x cuadrado con la función elevar a la menos un medio. ¿Ok? Esta de la función elevar a la menos un medio, que sería esta, 1 sobre la raíz cuadrada, o x a la menos un medio, que sea, se deriva simplemente bajando el menos un medio y restando el 1 al exponente. Eso es lo que estoy haciendo acá. Solo que en la regla de la cadena, además, esa regla nos indica que debo evaluar esa derivada en la función interna, que sería 1 menos x cuadrado. Por eso esto está acá. Eso lo multiplico por la derivada interna, que es la derivada de 1 menos x cuadrado. ¿Queda claro eso? Podemos hacerlo así o podemos hacerlo a partir de esta expresión usando la regla del cociente, que finalmente igual vamos a tener que usar la regla de la cadena. ¿Sí? Prefería hacerlo así porque me parece mucho más rápido que usando la regla del cociente. Bueno, queda menos un medio por 1 menos x al cuadrado a la menos 3 medios por menos 2x, que es la derivada de este 2 y este 2 se simplifica, el menos con menos se simplifica también, y queda x por esto a la menos 3 medios, que sería por eso mismo, pero abajo, o entre eso a la 3 medios. Lo pueden dejar así o lo reescriben como x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado a la 3. Cualquiera de las dos está bien. Ok. Uno podría seguir derivando esto para obtener una derivada segunda y una derivada tercera, perdón, una derivada cuarta, quinta, etcétera. Pero yo no lo voy a hacer. Vamos a hacer esto como ejercicio, calculo f tercera y f cuarta. Bueno, solo f tercera. Aquí arriba también como ejercicio, un poco más abajo,
un ejercicio acá. Para el ejemplo anterior, también calcule la derivada tercera. Ok. Recuerden que se puede notar así o se puede notar así como lo notamos abajo. Haga usted ese cálculo en el ejemplo anterior y en este ejemplo también. ¿Queda claro lo que hicimos? Profesor, ¿y si en el ejercicio 2 le hubiéramos querido hacer con la regla de la cadena, la derivada hubiera sido igual? Sí, es que aquí lo hicimos con la regla de la cadena. Yo decía que la otra forma era aplicar directamente aquí la regla de cociente. ¿Sí? Fíjate, la idea sería con la regla de cociente, la observación, usando la regla del cociente en el ejemplo anterior, en este ejemplo, tenemos que f segunda va a ser igual f segunda sería igual la derivada del de arriba por el de abajo sin derivada menos el de arriba por el de abajo derivado. Entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? El de abajo al cuadrado sería 1 menos x cuadrado, nada más. Digamos este de abajo al cuadrado. ¿Ok? Esto por supuesto da 0. Entonces lo único que sobrevive aquí arriba sería menos esta derivada. Pero esa derivada, fíjense que esa expresión es 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Bueno, de todas formas, como sea que lo derive, no importa si lo ven así o lo ven como la raíz cuadrada. La raíz cuadrada tiene por derivada 1 sobre 2 veces la raíz. Por supuesto, eso evaluado en lo que está dentro de la raíz. Y eso multiplicado, como aquí hay una composición, porque está la raíz y está dentro de esa raíz, 1 menos x cuadrado, entonces se deriva, se multiplica por la derivada interna. Y todo esto entre 1 menos x cuadrado, que es el que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces tenemos menos. Arriba quedaría 1 por menos 2, menos 2x, perdón. ¿Ok? Que sería la derivada de 1 menos x cuadrado. Y abajo quedaría 2 por 1 menos x cuadrado por la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Aquí se simplifican algunas cosas y vamos a tener x arriba y abajo 1 menos x cuadrado a la 3 media. Es lo mismo que está arriba. ¿Ok? Sí, vamos a obtener exactamente lo mismo, solo que el procedimiento es ligeramente distinto. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Bueno, a la hora. Bueno, vamos a hacer una cosa acá antes de seguir. Eh, La razón por la que estas derivadas de orden superior son estudiadas es porque, bueno, hay varias razones, ¿no? Una razón es
lo que vamos a ver después en cuanto al comportamiento de la función según lo que pase con su derivada y con su derivada segunda. ¿Ok? La derivada de la función y la derivada segunda de esa función indican eh, el comportamiento de la propia función. Me refiero a cómo hace la función, por ejemplo, en un entorno de cierto punto en donde yo estoy estudiando esta función. Si la función quizás crece o decrece, o si abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Ok? Eh, También nos indica las derivadas de orden superior, nos permite más bien dar aproximaciones de una función en un entorno, en un punto. ¿Ok? La cuestión es que cuando uno tiene la derivada, nosotros cuando estábamos hablando de la definición de derivada, vimos que básicamente lo que hacíamos para calcular la derivada era calcular eh, pendientes de rectas secantes y nos íbamos acercando a la recta tangente. ¿Ok? De manera que al final, cuando tomábamos el límite, en caso de que ese límite existiera, la derivada en un punto correspondía a la recta tangente, a la pendiente de la recta tangente en el punto. Esa recta tangente resulta ser la mejor aproximación lineal de la función en un entorno del punto. Eso lo vimos usando también unas gráficas en donde mostramos que en un entorno del punto la gráfica y la recta tangente se parecían mucho. Eh, pero resulta que cuando uno calcula derivadas de orden 2, uno puede, usando un polinomio de grado 2, ¿sí? Uno puede dar una aproximación cuadrática. ¿Ok? Y después, cuando calculan la derivada de orden 3, puede dar una aproximación cúbica y así sucesivamente. ¿Ok? Esas aproximaciones vienen dadas por medio de un polinomio que se llama el polinomio de Taylor. ¿Ok? Esto es otra de las razones por las cuales las derivadas de orden superior son estudiadas, porque estas derivadas permiten, como vamos a ver probablemente, déjeme ver si en el cronograma está el teorema de Taylor. No tenemos el teorema de Taylor porque no cupo aquí. Pero bueno, la idea es que el teorema de Taylor permite dar aproximaciones de una función por medio de polinomios. ¿Okay? O sea, imagínense la situación siguiente. Ustedes tienen esta función que en principio es bastante desconocida en el sentido de que, bueno, es un poco rara, no sé muy bien cómo se comporta. Bueno, resulta que sus derivadas permiten, por ejemplo, un entorno del punto cero, permiten dar una aproximación cuadrática, cúbica, de grado 4, 5 y más, ¿ok? Para esta función. De hecho, cuando usted usa la calculadora está para calcular, por ejemplo, el arcoseno de, qué sé yo, de 5. Para ver, el arco cuyo, no, el arcoseno de un medio. Ok, el arcoseno de un medio. Usted dirá, bueno, ¿y cómo hago eso? El arcoseno de un tercio, de un cuarto, quinto, lo que sea. ¿Cómo hago eso? ¿Por qué la calculadora me da ese valor? Bueno, la idea es que en la calculadora esto está programado, el programita que tiene, el algoritmo que tiene para calcular estos valores está hecho con polinomios, ¿ok? Porque en la calculadora lo que hacen, digamos, las operaciones básicas que ella hace son sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que en los polinomios precisamente son esas las operaciones que aparecen. Entonces, lo que da la calculadora no es un valor exacto, sino una aproximación, y esa aproximación es precisamente la que se da a través del teorema de Taylor. ¿Okay? Ese te permite entonces dar una aproximación de esta función por medio de un polinomio. ¿Okay? Asimismo,
Con eso, con ese mismo razonamiento, todas las demás funciones que usted encuentra ahí en la calculadora, la tangente, coseno, seno, logaritmo, exponencial, todo eso, viene aproximado por medio de un polinomio, ¿ok? Que es el polinomio de Taylor que corresponde a la función que usted está estudiando. Y bueno, eso es una de las cosas importantes por las cuales uno estudia derivadas de orden superior. ¿Ok? Bueno, vamos aquí ahora a estudiar, vamos a estudiar, para ver, voy a ver el cronograma, a ver si hay algo más que se me está escapando acá. Vamos a estudiar algunos teoremas sobre derivadas, ¿ok? Algunos teoremas que tienen que ver con la derivada. El primer teorema que vamos a ver, si no demostrar, ok, pero sí verlo, no quiero usar demasiado tiempo en demostrar, sino en ver algunos ejemplos de cómo se usan esos teoremas, es el teorema de Rolle, ok. El teorema de Rolle y el siguiente teorema que vamos a ver, que es el teorema del valor medio, en realidad son teoremas equivalentes, ¿ok? Solo que están enunciados de una manera ligeramente distinta. En el teorema de Rolle tenemos una función derivable, CF derivable en el conjunto abierto AB, en el intervalo abierto, continua en el conjunto cerrado, y con la propiedad de que f de A y f de B coinciden. ¿Ok? Entonces, el teorema lo que establece es que existe un número C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C vale 0. Lo que está diciendo este teorema es lo siguiente. Hay derivabilidad en un intervalo. Un cierto intervalo AB, hay derivabilidad hay continuidad en el intervalo cerrado y además este que sería f de A y también f de B, este valor coincide con este, ¿sí? Están a la misma altura. Lo que dice el teorema de Rolle es que existe al menos un punto, no dice que existen dos o tres, existe por lo menos uno. Cuando dice así, existe C con esta propiedad, por lo menos existe uno, con la propiedad de que la recta tangente, el hecho de que f' en C sea 0, lo que significa es que su recta tangente es horizontal, ¿sí? Por aquí estaría C. Eso es lo que establece el teorema de Rolle, ¿sí?
La manera de demostrar ese teorema, aunque no lo voy a escribir, es más o menos así. En el primer caso, ahí uno puede establecer eh, varios casos. En el primer caso, uno asume que la función es constante. Si la función es constante, no hay nada que demostrar, porque f' siempre va a valer 0 en todos lados. Entonces no habría nada que demostrar. Entonces, asumir que f no es constante. ¿Okay? Si f no es constante, entonces existe un punto, al menos un punto, digamos, en el intervalo AB abierto, en donde f de ese punto es más grande que f de A. ¿Ok? O si no, el otro caso que sería más pequeño que f de A. Alguno de esos dos. ¿Ok? Bueno, la idea es que uno usa el hecho de que como la función es continua dentro del intervalo cerrado AB, existe un punto en donde la función alcanza su máximo valor. ¿Ok? Uno lo que tiene que hacer simplemente es ver que en ese punto la derivada vale 0. En el otro caso también es así. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Vamos a definir, ya mañana vamos a definir lo que es una función creciente, una función decreciente y lo que es un máximo, un mínimo. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que una función cuando tiene máximo va a alcanzar, va a tener derivada 0 en ese punto, si está el máximo dentro del intervalo abierto. Bueno, eso lo que me interesa es este teorema. O quizás debí colocar primero lo otro. Bueno, no, eso lo coloco después, ya coloqué esto de primero. Vamos a ver ejemplos de usos del teorema de Rho. Okay. Aquí uno demostrar que esta ecuación x cubo más x más 1 igual 0 tiene una sola raíz real. Tiene, a ver, es eso, aquí no es más, sino menos. Tiene solo una raíz real. Bueno, en primer lugar, nosotros vimos el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Recuerden que el teorema del valor intermedio establecía que si yo tenía una función que continua en un intervalo, en donde, en un intervalo cerrado, en el cual en el extremo izquierdo la función era negativa y en el extremo derecho era positiva o al revés, entonces había un punto en el intermedio en el que la función valía 0. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, o sea, lo que quiero ver es que la función tiene una sola raíz real. ¿Ok? Pero para ver que tiene una sola raíz real, lo primero que tengo que ver es que tiene una raíz real. ¿Ok? Porque si no, ¿de cuál raíz real estaríamos hablando? Entonces, en primer lugar, veamos que esta ecuación tiene solución. Vamos a poner, en lugar de raíz real, yo voy a poner así. Solución real, porque la raíz se usa más para un polinomio. ¿Ok? En primer lugar, veamos que esta ecuación tiene solución.
Entonces, para eso, usamos el teorema de valor intermedio. Ok. Vemos que si P de X, vamos a llamar P al polinomio que está aquí a la izquierda. Ok. Si P de X es esto. Entonces, primero, P de 1 evidentemente es igual a, bueno, vamos a comenzar con 0. Yo les había comentado en aquella ocasión que comenzáramos siempre con 0 en caso de que tuviéramos aquí un número no nulo, que el término independiente. P de 0 es menos 1. Y además, P de 1 es igual a 1 más 1 menos 1, que es 1. Por lo tanto, existe, según el teorema del valor intermedio, un valor C si en el intervalo abierto 0,1, tal que P de 0, P de C vale C. Así que X igual C es una solución de la ecuación anterior. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ahora lo que vamos a ver es que no existe ninguna otra solución. ¿Ok? O sea, ya sabemos que hay una solución, veamos que no hay más de una solución. Vamos a suponer, ok, que existe otra solución. Ok, digamos, eh, para ver que esta solución es única, que no hay más que esta solución, asumamos que existe otro valor, digamos, C tilde, ok, tal que P de C tilde, por supuesto, asumamos que si vamos a asumir que existe otro valor, estamos asumiendo que este C tilde no es el mismo C, ok, tal que esto también vale C. Es decir, vamos a asumir que hay otra raíz, ok, y veamos que esto no puede ser. ¿Cómo vemos que esto no es posible? Bueno, según el teorema de error, ahora bien, según el teorema de error, como P es derivable y continua, ¿sí? Y además, P de C es igual a P de C tilde, pues se tiene, fíjense las condiciones del teorema de error. Vamos a poner aquí estas condiciones en rojo. Derivable, continua, derivable en el abierto, ¿ok? Continua en el cerrado. Y estas dos cosas son iguales. ¿Ok?
Entonces, evidentemente, como la función polinómica, cualquier función polinómica es derivable en todos lados, ella va a ser derivable en el intervalo. Vamos a suponer que C es más pequeño que C tilde, entonces C tilde. Ok, puede ser al revés y da lo mismo. Es continua en el cerrado, porque la función polinómica es continua en cualquier intervalo, ¿ok? Y además se cumple esto, es decir, se está cumpliendo esta condición, la continuidad en el cerrado y la igualdad en los extremos del intervalo, ¿sí? Se cumple tal cual las condiciones que están aquí en el teorema, ¿ok? Entonces, cumpliéndose esas tres cosas, existe un punto que vamos a llamar C mayúscula, ¿ok? En el intervalo abierto CS tilde tal que f' de C mayúscula es igual a 0. Esa es la conclusión del teorema de Rolle, ¿verdad? Existe un punto en el intervalo abierto con la propiedad de que f, la derivada de f en ese punto es 0. Es lo que estamos diciendo acá. Sin embargo, notemos que la derivada de esta función, ¿quién es? Bueno, aquí tengo la función, esta que está acá. La derivada de esa función, ¿quién es? 3x cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo? Esa es la derivada de la función x cubo más x. ¿Ok? 3x cuadrado más. Esto que está acá es evidentemente siempre positivo. Porque esto que tenemos aquí, el 3x cuadrado, lo más pequeño que puede ser es 0. Y eso es cuando x vale 0. ¿Ok? Pero si además le sumo 1 a esto, que como mínimo es 0, evidentemente esta suma es positiva. ¿Están de acuerdo? ¿Podría explicar esto, por favor, otra vez? Ok, si está de acuerdo con que la derivada es 3x cuadrado más 1, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, lo que estoy diciendo es que x cuadrado es mayor o igual que 0. Si lo multiplico por 3 sigue siendo mayor o igual que 0. Y si le sumo 1, de hecho va a ser mayor, esto más 1 va a ser mayor o igual que 1. A partir de esta desigualdad, sumándole 1 en ambos lados, queda esto, que es mayor que 0. Y eso implica que 3x cuadrado más 1 es estrictamente mayor que 0. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo, que 3x cuadrado más 1 es estrictamente mayor que 0. Por esta razón. Vamos a poner así para puesto que 3x cuadrado es mayor o igual que 0, lo que implica esto que está acá. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la derivada siempre va a ser estrictamente positiva y no debe y no puede existir ningún valor en donde la derivada vale 0. O sea, el polinomio, cuando lo derivo, me doy cuenta de que esa derivada siempre es mayor que 0. Y no puede, entonces no va a existir ningún valor en donde la derivada valga 0. Así que no puede existir en ningún sitio, realmente en ningún sitio de los reales.
tal que f' de c valga 0. Como este c no puede existir, entonces no puede ser tampoco que exista este otro valor c tilde, ¿ok? Porque si existiera, el teorema de Rolle indica que sí existe el c mayúscula, pero eso no puede ser, ¿ok? Entonces, luego, tampoco puede existir c tilde distinto de c, tal que aquí no era f sino p, pero tal que ps tilde valga 0. Valga 0. Aquí arriba también puse f y era p. Ok. De manera que, porque, repito, no puede existir este c tilde distinto de c con la propiedad de que p de c tilde sea 0, no puede existir otra raíz, porque de existir otra raíz, ok, entonces el teorema de Rolle implicaría esto que está acá. El teorema de Rolle implicaría que existe un punto en el intervalo, un número real, en el intervalo c tilde abierto con la propiedad de que P' de ese mayúscula es igual a 0. Pero eso no puede ser porque P' siempre es positiva. No va a haber ningún valor real en donde P' se anule. ¿Ok? Entonces, esto nunca va a poder ser. Y como esto no puede ser, tampoco puede ser esto que está acá, porque esto se obtuvo a partir de la suposición de que existía otra raíz. ¿Ok? Entonces, no puede existir C tilde con la propiedad de que tenga P de C tilde es igual a 0. Es decir, C, el C que encontramos antes, es la única raíz, o es la única solución de la ecuación nada. No hay más de una solución, no una sola. Fíjense que eso tiene sentido porque nosotros vamos a ver después que esto que está acá, el hecho de que la derivada de una función sea positiva, lo que significa es que la función es estrictamente creciente, es decir, que va subiendo siempre, ¿ok? Siempre va subiendo. Y si siempre va subiendo, entonces esta función no puede tocar al eje X en más de un punto. Debe existir una sola raíz nada más. ¿Ok? Yo voy a graficar esta función para que vean cómo es la gráfica. ¿Ok? Tenemos, era f de x esta es la gráfica. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. El hecho de que la derivada sea positiva lo que indica es que esta función siempre va creciendo. Conforme me muevo hacia la derecha, si conforme voy moviéndome hacia la derecha, esta función va creciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí igual, para que vean a qué me refiero cuando digo que va a crecer. Que va a ser igual a a, f de a. A lo que me refiero cuando digo que la función va creciendo es a esto, que conforme me muevo hacia la derecha voy avanzando, el punto va subiendo. ¿Sí? A eso me refiero. Esto es lo que significa que una función sea creciente y, por supuesto, fíjense ustedes, además, ¿no? La raíz está entre 0 y 1, como habíamos dicho. ¿Ok? No sabemos exactamente quién es, pero está entre 0 y 1. ¿Ok?
Bueno, la situación es que como esta función va creciendo según la información que da la derivada, eso ya lo veremos después, ya veremos que eso es lo que pasa cuando el f' es positiva. Entonces, no hay manera de que esta curva corte a la gráfica en más de un punto. ¿Ok? La corta en un punto, ya vimos que había un punto entre 0 y 1 en donde la función era igual a 0, es decir, en donde la gráfica de la función cortaba el eje X, pero debido al hecho de que la función es estrictamente creciente, no va a cortar a la gráfica en más que ese punto. Eso es precisamente lo que se indica en el ejercicio, lo que se pide mostrar en el ejercicio. ¿Ok? ¿Quedó claro el ejercicio? Bueno, voy a asumir que sí. El siguiente teorema, que es el teorema que yo decía, es análogo, no es equivalente a este teorema de Rolle, es el teorema del valor medio. Suele abreviar así para no escribir teorema de valor medio a cada rato. ¿Ok? Bueno, el teorema de valor medio es, dice algo parecido a lo que dice el teorema de Rolle, es lo siguiente. Sea f derivable también en un conjunto abierto, a B, intervalo abierto, a B, continua, es básicamente, bueno, de hecho son esencialmente estas, son estas dos propiedades, estas dos cosas. Lo que no se pide es lo último. Derivable en el abierto, continua en el cerrado, y podemos concluir lo siguiente de una vez. Entonces existe un punto C en el intervalo abierto, tal que hay dos formas de escribirlo. Esto que está acá, lo voy a escribir de estas dos formas. La primera es que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' en c. Okay. O bien esta otra forma que es básicamente la misma, f de b menos f de a igual a f' en c por b menos a. Okay. Esta primera forma, la que acabo de encerrar en un recuadro, es interesante, ¿sí? Porque geométricamente tiene un significado parecido a lo que dibujé en el teorema de Roth, pero la situación aquí es la siguiente. Imagínense que aquí está el punto AF de A, AF de A. Y que si yo por aquí está B, F de B. Este es el punto F de B. Entonces, no sé, por ahí tienes la gráfica de la función. Lo que establece esta igualdad del primer recuadro, es que existe
un punto, ¿sí? Déjame copiar primero. Esta recta, voy a poner en rojo. ¿Ok? Lo que establece el teorema es que existe un punto dentro del intervalo. Por ejemplo, vamos a poner esto. Como así. Vamos a darle ahí. La vamos a poner en azul. Existe un punto por acá, correspondería a este, C, tal que esta recta tangente a la curva, esa que está en azul, es paralela a la recta secante, a la que pasa por AF de A y BF de B. Porque esta expresión que está aquí en el lado izquierdo corresponde a la pendiente de la recta. Entonces, note que este valor, el valor F de B menos F de A sobre B menos A, es la pendiente de la recta tangente, perdón, la pendiente de la recta secante. ¿Qué pasa por estos puntos? Por los puntos AF de A y BF de B. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que si existe un punto C por acá, tal que en ese punto, la recta tangente, en ese punto estamos hablando, punto sobre la gráfica es este que está acá, la recta tangente a esa gráfica en este punto, que sería de la forma CF de C, ¿ok? Tiene pendiente igual a la pendiente de la recta secante, ¿ok? Y por lo tanto son paralelas las dos rectas. Eso es lo que significa el teorema del valor medio. ¿Sí está claro? De momento sí. Fíjense ustedes una cosa, ¿no? Si, si nosotros asumimos que el teorema del valor medio es cierto, entonces el teorema de Rolle es una consecuencia del teorema del valor medio. ¿Y por qué? Bueno, porque si usted coloca aquí la otra hipótesis que hay en el teorema de Rolle, que es f de A igual a f de B, entonces tendría estas dos hipótesis y tendría f de A igual a f de B, y entonces aquí en esta expresión tendríamos 0. Y entonces f' sería 0, que es precisamente lo que establece acá el teorema de Rolle. O sea, de arriba. Aquí sería la conclusión del teorema de Rolle. ¿Ok? Entonces, repito, si f de A en el teorema del valor medio, si nosotros asumimos que es cierto, entonces, y además f de A es igual a f de B, es decir, esto sería 0, entonces el punto C que existe acá sería tal que f' de C vale 0, que es la conclusión del teorema de Rolle. ¿Okay? De manera que el teorema de Rolle es una consecuencia del teorema del valor medio. Pero a su vez, el teorema del valor medio se demuestra a partir del teorema de Rolle. ¿Okay? Entonces, la demostración de este teorema sería así. Lo voy a
solo a dar a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para mostrar este teorema, basta con considerar esta función basta con considerar la función h de x igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. ¿Ok? Basta con considerar esta función y ver que h cumple con, con las condiciones del teorema de Rolle. ¿Ok? Use después el teorema de Rolle para concluir, ya está. Fíjense qué pasa. Esta función que está acá, miren qué pasa. Es fácil ver que cumple las condiciones del teorema de Rolle. Si usted pone h de a aquí, si donde está x coloca a, va a quedar f de a menos f de a, queda 0, ¿verdad? Y aquí a menos a también da 0. ¿Se dan cuenta? Entonces h de a va a ser 0. Todo esto va a ser, evaluado en a va a ser 0. Si coloca ahora, donde va x, coloca b, va a ser f de b menos f de a acá, y acá va a ser b menos a. Entre b menos a se simplifica y queda menos f de b menos f de a. Con este f de b menos f de a se elimina y da 0 también. Entonces h de b y h de a son iguales. Se cumple esta condición del teorema de Rolle. Déjenme poner esto para no pasarme más. Se cumple esta condición del teorema de Rolle. Además es claro que la función es derivable, porque como la f es derivable, y esto que está acá es un polinomio, porque la única variable aquí es x, ¿okay? Un polinomio lineal, entonces todo esto es derivable, y por supuesto es continuo en todo el intervalo cerrado. Es decir, se cumplen las propiedades del teorema, las condiciones del teorema de Rolle. Ahora, la derivada de esto, ¿quién es? La derivada de esto va a ser h' igual a f', esta derivada es 0, la derivada es la derivada de una constante que es 0, y la derivada de esto va a ser solamente menos f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces la derivada va a ser h' igual a f' menos f de b menos f de a sobre b menos a. El teorema de Rolle dice que existe un c tal que h' de c vale 0. Entonces va a existir un c tal que 0 es igual a f' de c menos esto que está acá, y despejan y obtienen esta expresión. Y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar allí para que usted practique un poco también sobre este tipo de cosas. ¿Ok? Eh, pero una observación es claro por la observación que di, el comentario que hice hace un rato, que el teorema de Rolle es un caso particular o es una consecuencia del teorema del valor medio. Entonces, así que en realidad ellos dos son equivalentes. Porque cada uno de ellos es consecuencia del otro.
Cuando yo digo que dos cosas son equivalentes, es que a partir de una obtengo la otra, ¿ok? Y viceversa. A partir de A obtengo B y a partir de B obtengo A. Entonces, a partir del teorema de Rolle, usando esta función, demostramos el teorema del valor medio y a partir del teorema de valor medio se demuestra el teorema de Rolle. Entonces, son equivalentes, ¿ok? A ver si hacemos un ejemplo de esto antes de terminar. Entonces, ejemplo, voy a hacer este ejemplo del libro, sea f de x igual a x al cubo menos x, ¿ok? Y el intervalo a ver, intervalo 0, 2. Bueno, claramente, por ser esto un polinomio, f es derivable en el abierto, 0, 2, continua en el cerrado, ok, por lo que existe ok, debido al teorema del valor medio, existe C en el intervalo 0, 2 abierto, tal que f' de C va a ser igual a f de B, ya sería f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0, ¿sí? Lo cual es equivalente a escribir f' sería 3x cuadrado, pero entonces evaluado en C sería 3c cuadrado, menos c, pero menos 1, igual a f de 2 corresponde a 8 menos 2, que sería 6, ¿sí? F de 0 es 0, entonces entre 2. Entonces esto equivale acá 13 cuadrado igual a 3 más 1. Entonces c cuadrado es igual a 4 tercios. ¿Ok? De aquí, de esta ecuación, c va a ser más o menos 2 sobre raíz de 3. ¿Ok? El c que estamos buscando, nos quedamos con c igual a 2 sobre raíz de 3, porque este pertenece al intervalo 0,2 abierto, que es el intervalo en donde estamos parados. ¿Ok? El menos 2 sobre raíz de 3, en cambio, no pertenece. Bueno, y ahí terminamos. Algunas veces, fíjense, algunas veces, este teorema, como en este ejemplo, podemos conseguir el valor de C. Otras veces no es posible, o por lo menos no de manera tan sencilla como esta. ¿Ok? El poder que tiene el teorema de valor medio es más un poder, digamos, para demostrar otras propiedades de las funciones. ¿Ok? De hecho, este teorema de valor medio que nosotros acabamos de ver, creo que fue en la clase anterior o antes de esa, una clase de análisis en varias variables, usamos exactamente este teorema para demostrar que las funciones que tienen una propiedad allí sobre las derivadas son diferenciables. Usamos el teorema de valor medio, este teorema de valor medio, para poder demostrar una propiedad en varias variables, para funciones de varias variables. ¿Okay?
Entonces, este teorema tiene una potencia que no la parece, no parece que tenga tanta potencia porque es bastante sencillo de entender, bastante sencillo de demostrar incluso, pero sí que es muy útil para la demostración de otros teoremas, ¿ok? De otras propiedades. Bueno, vamos a dejar las cosas hasta este punto. No sé si tienen alguna duda.